Sí, bueno, primero, ¿no es cierto?, hay que entender que nosotros estamos dispuestos al diálogo, conocemos y sabemos bien la problemática, por dónde viene, por dónde está. Entonces creo que en la mesa es lo que siempre pedimos, que en una mesa estemos reunidos los representantes de los trabajadores, representantes de la empresa y los representantes del gobierno. De esa forma y de esa manera creo que se puede dar pasos hacia adelante y con una mirada a un futuro mejor tanto para la empresa, los trabajadores y la política en sí. Todos conocemos y sabemos que si no hay empresa no va a haber trabajadores. Entonces en ningún momento, y creo que las leyes, ninguna ley está hecha para fundir una empresa, al contrario. Las leyes son para que se respeten los derechos laborales de los trabajadores, es pura y exclusivamente de los trabajadores. Creo que en estos años hubo muchas empresas que vivieron, por ahí dicen, tenemos leyes de más de 80 años, que sí es muy cierto, hay leyes que hay que cambiarlas, que caducaron, ¿no es cierto?, por el futuro, por el espacio que hoy va teniendo la tecnología. Y hay que hacer una mirada, pero esa mirada tiene que ser con los trabajadores. Todas las leyes que se hizo con los trabajadores fue porque ocurrió algo, y ese ocurrió algo fue asesinato, derramamiento de sangre, lucha. Entonces tenemos que entender y conocer esto, tenemos que saber, leer un poco de historia y saber por qué se generaron los derechos a los trabajadores y por qué se hizo. Y de esta manera también la empresa trabajan segura, trabajan con condiciones donde saben qué le corresponde a los trabajadores y qué no. Pero bueno, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que saber, y en eso creo que la CGT, Gerardo Martínez, nuestro gran conductor, que también pertenece a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, donde tiene otro tipo de mirada porque ve con respecto al mundo. Tendremos que ser llamados y tenemos que dialogar en este tema. Hoy lamentablemente el gobierno se cierra en sus mensajes, en su idea, y no nos dan esa participación. Y como te dije, muchas empresas iniciaron como trabajadores, se hicieron empresa y crecieron. Entonces yo pienso que los derechos no fueron lo que lo pusieron trabas a la empresa para el crecimiento. Acá hay otras cosas que hay que mirar, es lo que por ahí yo siempre hablo con ustedes, que le digo la mesa tripartita, que hablo de la administración, la burocracia administrativa que existe. Entonces, en ese programa político es donde tienen que empezar a mirar y darle una seguridad a la empresa, por ejemplo, obras públicas que cobren los certificados en tiempo y forma. Cuando cobren los certificados la empresa en tiempo y forma, vamos a tener muchos más trabajadores registrados. Ariel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Martín te saluda. ¿Cómo anda, Martín? Bien. Preguntarte también en qué contexto o bajo qué clima debería el gobierno nacional llamar a esta fracción de la CGT, sentarla en una mesa y hablarle sobre el proyecto de la reforma laboral. Creo que, como vos dijiste, sentarlo en la mesa, pero con el proyecto que sea de la CGT, no de parte del gobierno. Y ahí el gobierno irá, alineando y viendo las situaciones. A ver, ¿a quién le va a sentar en la mesa? ¿Al que conoce de trabajo, al que conoce de la empresa? ¿O simplemente a un improvisado que quiere destruir una parte para solo los poderosos? Entonces eso tenemos que ver y tener mucho cuidado, porque a la sociedad le están instalando algo como que lo malo son los trabajadores, y no es así. Queremos que haya registro de trabajadores, es lo que luchamos y peleamos, y más nosotros los gremialistas, queremos que haya mucho más registro de trabajadores, pero la situación y la política, no solo de este gobierno, de gobierno anterior, eso hay que dejarlo muy en claro, que siempre fue una lucha que tuvimos. Cuando hay una ayuda social, por ejemplo, y tenemos ese grave problema de no se quieren formalizar los trabajadores porque no quieren perder la ayuda social. En nuestro caso, por ejemplo, una obra dura 8 meses, 1 año o hasta 2 años, y dejan de cobrar, de percibir esa ayuda social. Entonces los trabajadores tienen miedo de perderla y no volver a recuperar, y ese es el grave problema. Tenemos que empezar a instalar la cultura del trabajo,
la formalidad en el trabajo, y creo que de esa manera empezar a trabajar sobre proyectos de reforma laboral. Y eso, la cultura del trabajo, se ciñe en un simbolismo de agarrar una pala y empezar a trabajar, Ariel. ¿A eso apuntan también desde tu sector de la construcción? A ver, nosotros somos los que mejores conocemos la pala porque es la realidad, y nosotros no podemos decir hicimos un edificio y no tuvimos que tocar la pala. Nosotros creo que en eso somos lo más castigado, digamos, con la pala, así que, pero no, agarrar la pala por ahí en un sentido figurativo es la cultura del trabajo, es o estudiar o trabajar, lo que nos enseñaban nuestros padres, que a ver, nos sentábamos en la mesa y el que se sentaba en la mesa o estudiaba o trabajaba, y no hay vuelta atrás, no hay otra cosa. Y sí hay una necesidad que lamentablemente el gobierno tiene que asistir, porque sabemos que no puede haber todos trabajadores y va a haber una parte social, ¿no es cierto?, que va a necesitar ayuda. Y en esa ayuda tenemos que trabajar y ser ordenados en eso, y en eso tenemos que ser correctos. Por eso, primero tenemos que ver esa situación. Y vos me decís, sí, pero eso había antes, ahora ya cambió todo. No, sigue habiendo todavía, sigue existiendo los planes, sigue existiendo la ayuda social, porque por eso tenemos informalidad. Si no tenemos eso, vamos a tener mucha más formalidad. Entonces, son otras cuestiones que tenemos que empezar a ver. Y muy importante, te vuelvo a recalcar, el pago de los certificados cuando son obras públicas. Es muy importante, por eso es lindo que también la construcción sea parte de política de Estado. Entonces, ninguna empresa va a tener miedo que cuando cambie el gobierno, si va a cobrar o no va a cobrar su certificado. Y del otro lado, la parte privada, es la seguridad que le den los municipios, que no le vengan a cerrar una obra o a paralizar una obra por X motivo, donde podemos trabajar durante todo el tiempo que se está haciendo la obra con la municipalidad, con el gobierno, con los distintos entes, para que se construya y se haga, pero sumando, no restando. Entonces, esas son las cuestiones que hay que mirar primero, ver primero, para generar puestos de trabajo. Y después sí vemos las leyes que por ahí están de más, o que hoy por la tecnología, ¿no es cierto?, no se la ocupa, y bueno, empezar a trabajar en eso. Pero la mirada está en otro lado, en otra parte. Creo que le quieren sacar fuerza a los trabajadores. ¿No? A ver, los gremialistas es una molestia para el gobierno nacional, y creo que eso es lo que quieren hacer para tener un poco más de fuerza y seguir, ¿no es cierto?, sacando todos nuestros recursos naturales y vendiendo a la Argentina como lo están haciendo. Ariel, te pregunto también si en este marco, porque tenemos que recordar que tiempo atrás, cuando ni bien había asumido Milei, Gerardo Martínez había propuesto de que dentro de las reformas laborales que se programaban ya en ese momento, se incluya algo así como lo que tiene implementado la UOCRA, que es la libreta de fondo de desempleo. ¿Hoy por hoy se sigue manteniendo esa temática dentro de una de las posibilidades? Sí, a ver, está instalado eso también. Como dije, nosotros somos una parte especial del trabajo, digamos, donde sabemos que comenzamos la obra y la terminamos. Por ahí eso va a ser contraproducente, por ejemplo, para un sector del comercio o de alguna actividad a donde el obrero va creciendo, ¿no es cierto?, con la empresa, donde se lo va capacitando, y por ahí eso lo va a afectar mucho, tanto al trabajador como a la empresa. Por eso necesitamos esa mirada de los representantes de los trabajadores que estén dentro de la mesa, y que se hable, y que, bueno, a ver, quieren cambiar el sistema de pago de indemnización, pero que estén sentados los representantes de los trabajadores y se vea a ver cómo con cada sector se puede trabajar de esa forma. ¿Este sistema que propone el gobierno, Ariel, no conviene a nadie, o por lo menos no al sector de los trabajadores? Al sector de los trabajadores no lo conviene, y no sé en qué va a ayudar a la empresa, porque no va a ser una generadora de trabajo esto. Eso es lo que te estoy diciendo. Hoy, así como estamos, la generadora de trabajo es sacar la burocracia administrativa que existe, empezar a trabajar rápidamente para que con los distintos entes que hoy generan dinero acá en la provincia o en la nación, para que los privados empiecen a trabajar, y en tanto la obra pública, que se pague los certificados en tiempo y forma, y va a ver cómo la cantidad de trabajadores que va a tener cada empresa. Es el gran problema y la gran obstrucción que tenemos. Entonces, si queremos ayudar a la empresa, la mejor forma que es del gobierno, hacer política que realmente
colaboren y estén a disposición de las empresas privadas que quieran invertir en la provincia y empezar a trabajar eso. No, hoy no es un problema los trabajadores, hoy es el problema la política que no le está dejando trabajar a los empresarios. De esa manera generamos consumo y empiezan a trabajar todas las pymes, que es lo más importante, que son las realmente generadoras de trabajo. Hoy que tenemos muchas pymes acá, sobre todo en la provincia, empresas que están con un trabajador o 2 trabajadores. Fíjate, nosotros hoy tenemos más de 300 empresas inscritas y tenemos 4.200, 4.300 trabajadores. En enero teníamos casi 364 empresas y teníamos menos trabajadores. Después llegamos a tener a 250 empresas y teníamos 4.500 trabajadores. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos más empresas y tenemos menos trabajadores. Entonces quiere decir que está avanzando la informalidad. Eso es lo que tenemos que ver y tenemos que empezar a trabajar en eso. Ariel, ¿cómo ves vos la participación de Gerardo Martínez en lo que justamente forma esta mesa de diálogo en lo que se refiere a este pacto de mayo que se hizo con el gobierno nacional? Bueno, para mí, Gerardo Martínez nosotros lo conocemos porque es nuestro secretario general, conductor a nivel nacional. Sabemos la capacidad que tiene él, lo insista siempre a que nos capacitemos también nosotros, que estemos a la altura de las circunstancias. Y por otro lado, es un hombre que, como te dije, al representar al OIT, tiene visita a distintas partes del mundo, tiene una visión mucho más amplia, más lejana, más futura, y eso es importante. O sea, la importancia que esté hoy Gerardo Martínez sentado en la mesa de mayo, creo que es muy importante, pero que lo escuchen también, porque es de balde que esté sentado y no lo escuchan. Entonces son acciones que el gobierno tiene que empezar a tomar y que vean, porque en distintos lugares del mundo están diciendo hoy que el sindicalismo argentino es uno de los mejores sindicalismos que existe en el mundo. Entonces tenemos que empezar a tener esa mirada cuando nuestro gobierno dice lo contrario. Pero bueno, son cuestiones políticas donde pienso yo que el gobierno nacional lo que está buscando es debilitar sectores para obtener más poder y poder manejar, ¿no es cierto?, a las personas como quieran. Yo pienso también, Ariel, que le está pasando factura, porque recordemos que este año 2025 le hicieron 3 marchas, universitarias nacional, donde también la CGT y parte también de otros movimientos sindicales y obreros, han marchado en contra del gobierno, y hoy dispuestos, después de varias peleas seguidas y vueltas, inclusive poniendo también a la justicia de por medio, finalmente el gobierno nacional pudo designar partida presupuestaria a esos sectores y nunca fue, tampoco reconocido por ustedes, el sector, del sindicalismo. Sí, eso lamento, porque es, como dije, una fuerza de poder a donde solamente el que sale dañado del trabajador, y eso no tiene que existir, tiene que tener otra mirada. La corrupción en la obra pública que decía, que atacó, que fuimos los primeros, ¿no es cierto?, caídos en el 2023, diciembre del 2023, si existe la corrupción, pero que lo meta preso a todos los que están dentro de la corrupción y que se sigan con la obra pública, porque es necesario, es la forma en donde vos avanzás como país, haciendo ruta, agua, energía, y fíjate que ahora la cantidad de accidentes que está habiendo en la ruta, y recién empiezan a arreglar la ruta después ¿Y la corrupción cómo hacemos? ¿Sigue la corrupción o se terminó ya? Porque eso no quedó en claro. Y las obras públicas van a avanzar. Entonces, tenemos que mirar esas cosas, tenemos que ver, por ahí instalan cucos en la sociedad, que uno que no la conoce la va creyendo y va viendo. Hay que ver la evolución de los caminos, donde saca uno la producción, el productor lo bien que le hace que tenga el asfalto hasta la puerta de su estancia, de donde cosecha, para empezar a sacar los productos que hacen beneficio a la provincia. Acá con producción, industria y construcción, que van de la mano, creo que generan los primeros puestos de trabajo y lo más grande, y de esa manera empiezan a haber turismo, todo lo otro que sigue. Pero por eso es muy importante que se digan las cosas como son. Al sindicalismo siempre lo quieren atacar porque somos por ahí un grupo fuerte
bueno, que defiendan los trabajadores, estamos en pos de defensa de los trabajadores, y también nosotros los trabajadores cuando tienen continuidad de trabajo empiezan a tener su casa, su auto, y empiezan a crecer económicamente. De esta forma, atacando al trabajador, lo que vamos a tener es Ariel, siempre informalidad y no vamos a poder avanzar nunca económicamente y financieramente. me apunta justamente un colega del interior que está escuchando justamente la radio en este momento y escucha nuestro reportaje, me dice, creo que el gobierno apunta justamente a los viejos caudillos del sindicalismo, no a la institución, sino a los viejos caudillos que están, en la mayoría de ellos, digamos, ya con el caballo cansado prácticamente, porque llegan más de 40 años justamente al poder y no hay renovación precisamente en los sindicatos y gremios, ¿no? Sí, por ahí no va, claro, lo explicaba bien, digamos, no es tanto por la edad, sino por la mentalidad, empezar a tener juventud en la mentalidad, empezar a ponerse y a sentarse con una mirada hacia el futuro y no quedarse para atrás, porque creo que de esa forma es donde nos llega a los trabajadores nuevos, ¿no es cierto?, a los trabajadores jóvenes que empiezan a trabajar por primera vez y no conocen de esto. Entonces, creo que por ahí viene el rejuvenecimiento, digamos, más de lo que uno piensa y la idea que tenga. Y por los caudillos, por ahí suele estar mucha gente porque realmente en poco tiempo no te da para hacer algún cambio estratégico que vos quieras hacer dentro del gremio. Esto lleva décadas y décadas, porque acordate que tenés gobiernos por intermedio, entonces vos tenés algunos gobiernos que te atrasan y otros gobiernos que te hacen crecer y donde podés llevar propuestas y te escuchan. Entonces, esto también te lleva a perdurar en el tiempo, a hacer una lucha y tener una proyección. Creo que el sindicalismo tiene una proyección mucho más largo que por ejemplo, política. Ariel, te pregunto también si por ahí, como se habla de los caudillos, viejos caudillos de los distintos sindicatos de la Argentina, ¿no tiene algo que ver también que el avance, la tecnología por ahí lo superó y no son conscientes de que el avance, la tecnología también puede generar mayores puestos de trabajo en otros tipos de categorías? Sí, en eso estamos de acuerdo y creo que en eso tenemos que ser muy altos y trabajar fuertemente en esa parte, digamos. Y en eso también va ahí, por ejemplo, en alguna reforma laboral con el tema ese, pero sí, hay que estar abierto a todo y a lo nuevo que viene. Por ahí, como vos decís, si hay caudillo que se cierra en lo anterior, en contar cosas pasadas, en vivir en lo del pasado, creo que ahí vamos a tener el problema. El pasado sirve para base y de ahí en más empezar a caminar hacia adelante para tener una visión de lo que viene, la alternativa que viene y por dónde va yendo el mundo. Así que creo que para ahí tenemos que prepararnos todos, estar preparados. Y bueno, y si por ahí no nos da la capacidad intelectual para estar, creo que tenemos que hacer un paso al costado y bueno, que vengan gente nueva con fuerza y que entiendan y con ideas también renovables para un futuro mejor de los trabajadores. En ese marco creo que UOCRA va también en pasos adelantados con lo que tiene que ver la capacitación que están llevando ustedes como gremio para el uso de las nuevas tecnologías y los nuevos materiales, ¿no? Sí, a ver, nosotros en eso estamos trabajando, cada uno en su provincia. Por ejemplo, allá en el norte, donde están trabajando el litio, se está trabajando con nuevas alternativas que vienen industrializadas, que son de futuro, todo computarizada. Y bueno, y se están capacitando trabajadores. Lo mismo pasa en el sur con Vaca Muerta, con el oleoducto también, donde se está capacitando muchos muchachos. Y acá, por ejemplo, te doy un ejemplo, los paneles solares que vinieron con una maquinita nueva manejando con Justin, y bueno, muchos trabajadores nuestros se capacitaron, hoy están capacitados para trabajar con esa máquina, muchos chaqueños. Entonces, eso es importante y la apertura que tenemos en eso, y donde automáticamente nos ponemos a disposición de la empresa, porque lo que queremos es tener capacitados a nuestros trabajadores de cada provincia para generar trabajo en nuestra provincia. Uh-huh. Entonces, en eso siempre tenemos la apertura y bueno, es donde conversamos y hablamos. Por eso yo siempre te voy a decir esto y te dice mi secretario general y cualquier gremio te lo va a decir. Nosotros nunca queremos destruir una empresa, porque la empresa es la que genera trabajo y a donde tenemos los obreros. Entonces nosotros siempre vamos a acompañar a las empresas para que tengamos más trabajadores formalizados dentro de esa empresa.
Así que es importante esto y que lo entiendan, digamos, para saber hacia dónde vamos y qué tenemos que marcar.